bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy seguimos hablando sobre cómo montar un acuario de agua dulce. Ya casi está. Hoy toca hablar sobre introducir a los peces en el acuario. Puede parecer algo muy simple, pero no lo es tanto. Os dejo por ahí un enlace de cómo aclimatar a los peces nuevos antes de meterlos en el acuario. Pero hablaremos de esto de manera un poco resumida. Cuando ya tenemos el acuario ciclado, ya hemos comprobado que están bien los valores, no tenemos nada de nitritos y tenemos pocos nitratos, podemos empezar a meter peces. Según el volumen de vuestro acuario podréis tener más o menos peces, pero no podéis meter todos los peces que vayáis a tener de golpe, hay que ir metiéndolos poco a poco. Si metemos muchos de golpe, no tendremos suficiente colonia bacteriana en el filtro para soportar todos los desperdicios que van a generar esos peces y no van a transformar esas sustancias a la velocidad suficiente. Entonces vamos a tener un pico de nitratos muy alto, incluso podría llegar a ser de nitritos y nuestros peces morirían. Entonces hay que ir introduciendo los peces poco a poco. Podemos meter 3 o 4 peces al principio, comprobar midiendo siempre al principio, muy importante ir midiendo los valores, y si van estando bien vamos metiendo otros pocos y así. Bien, ¿cuántos peces puedo tener en el acuario para que esto no se me desarme después de lo que me ha costado montarlo? Según el tamaño del acuario, se dice que la norma general por la que nos podemos regir es de 1 centímetro de pez cuando es adulto por cada litro que tenga el agua del acuario. Litros reales, ¿vale? Porque si yo, por ejemplo, este acuario es de 240 litros, si le restamos la roca, la grava, las plantas, todo lo que hay ahí metido, pues a lo mejor se queda en 200 litros, por ejemplo. Más o menos a ojo, no es exacto, pero hay menos litros en realidad que lo que tiene la urna vacía, porque luego le resta esa capacidad todo lo demás que metemos. Entonces, si yo cumplo esa norma de centímetro de pez por litro de agua del acuario, pero todos los peces que yo tengo son peces de fondo, por ejemplo, ancistrus, coridoras, botias, un lábeo, todo peces de esa zona, van a entrar en conflicto entre ellos, van a disputarse el espacio, el territorio, la comida, y aunque tengan mucho espacio por el acuario, no van a utilizar toda esa parte de arriba, van a estar en la misma zona de abajo. Y esos peces no van a estar a gusto y vamos a tener seguramente muchas bajas por estrés, por peleas, etc. Entonces, incluso aunque estemos dentro de esa medida, podría no estar de manera correcta. E incluso podríamos superar un poco esa medida si tenemos una buena oxigenación en el acuario y son especies, lo que os digo, que están bien repartidas en esas capas. Ya os lo comenté en el primer vídeo, que ocupen la zona de arriba, la zona media y la zona de abajo. Hay que repartir bien la población de los peces. Y de la misma forma, no pueden ser peces territoriales en un acuario pequeño, porque tendrían disputas y a lo mejor esos mismos peces en uno más grande estarían a gusto. Entonces hay que tener en cuenta también que no solo es el espacio que ocupa el pez, sino el espacio que necesita. Por ejemplo, un goldfish, por ejemplo, necesita 40 litros por pez. No es un pez que mida 40 centímetros a lo mejor, pero necesita ese espacio para poder estar a gusto. Y después, si queremos añadir otro, sí que ya podemos ir añadiendo en función de su medida, pero mínimo necesitan ese espacio para cada uno. Lo mismo pasa con otras especies. Un lábeo, por ejemplo, tiene un territorio bastante amplio y si no tienes espacio en el acuario, no va a estar a gusto, independientemente de que por litraje él mida unos 12 centímetros y quepa bien y que encaje con el resto de medidas de los otros peces. Pero hay que tener en cuenta también el carácter de cada pez, el territorio que necesita y demás cuando calculamos los peces que vamos a tener ahí. Teniendo claro los peces que vamos a meter, lo dicho, poco a poco, y teniendo en cuenta que si va a haber peces que son muy territoriales, hay que meterlos los últimos. Primero los peces más pacíficos, para que cuando esos peces más territoriales los encuentren, sepan que ya estaban ahí y no los vean tanto como una amenaza como si estuvieran ellos los primeros y después encuentran intrusos en su territorio. Entonces también hay que tener eso en cuenta a la hora de introducir a los peces.
Poco más que decir, amigos. Espero que os haya servido. Dadle al like si es así, suscribiros si no lo estáis y dejar vuestros comentarios por ahí abajo. Un saludo.